Aprender a usar el pincel es indispensable, no importa que pintar no sea particularmente lo tuyo. Si te gusta dibujar, aprender a usar el pincel es un paso indispensable. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque es algo que mejora mucho el trazo. ¿Por qué? Bueno, porque el pincel requiere mayor precisión, un dominio por un lado más fino y sutil, pero a la vez más preciso y firme. Algo tan simple como una línea recta con el pincel es bastante más latosa de lo que sería con un estilógrafo, y ni qué decir con un lápiz. Así que aunque la pintura no sea lo tuyo como lo es el dibujo, el pincel será un maestro necesario en tu camino. Por eso, hoy veremos 3 ejercicios para ir dominando el pincel. Ahora bien, como entre los pinceles hay muchos tamaños y formas, vamos a ir por lo más básico. Usaremos un pincel redondo y será de delgado a mediano, o dicho en otros términos, del número 6 al número 2 más o menos. El pincel redondo viene a ser lo que el HB entre los lápices, un pincel un tanto genérico que te permite hacer de forma más básica lo que el resto hace de forma más específica, pero que también es más fácil de usar de manera casual. Además tiene otra virtud, es el pincel más común que hay, esa clase de pincel que encontrarás en cualquier papelería. Respecto al color, de momento solo usaremos color negro. Queremos trabajar nuestro control sobre el pincel a un nivel de soltura. Un dominio que nos permita mezclar y matizar el color será algo que reservaremos para más adelante. Lo primero que tenemos que observar es que, en comparación a otras herramientas, como el lápiz o la pluma, el pincel difiere en varios puntos. Pero antes de ahondar en eso, vamos a una comparación. Y espero que ustedes mismos puedan notar esas diferencias. ¿Se alcanzan a ver las diferencias que existen? Así como lo hicimos con los ejercicios de soltura hace mucho tiempo, vamos a hacer ese mismo ejercicio, pero ahora con el pincel. Y aunque no es algo muy complicado, sin duda, va a ser mucho más difícil de lo que sería hacerlo con un lápiz, pero nos permitirá entender un poco más la forma en que se desplaza el pincel. Es decir, que su punta no es esa forma rígida del grafito o el estilógrafo, sino una punta mucho más maleable y que por ende le permite mayor plasticidad. Pero ojo, eso también significa que será un poco más difícil de controlar. Y esa, precisamente, es la primera gran diferencia que tenemos con respecto al lápiz, por ejemplo, donde la punta es rígida y nos permite un mayor apoyo. Aquí en cambio tendremos que enfrentarnos a una punta que según sea la fuerza que le imprimamos, será el grosor de línea que nos dé. Así que si de momento les quedan círculos raros o un poco amorfos, no se preocupen, no es precisión lo que buscamos, sino ir comprendiendo la forma en que funciona el pincel. Lo que haremos será lo siguiente, tomaremos nuestro pincel y trazaremos líneas. Donde termine nuestra hoja y sin despegar el pincel del papel, doblaremos en reversa para continuar nuestra línea, y así sucesivamente. Este segundo ejercicio también es simple, e igual que en el anterior, no es una precisión absoluta lo que buscamos, pero sí queremos entender cómo se comportan las rectas y las curvas desde la punta de un pincel. Pero también otra cosa, y esa es que a diferencia del lápiz o el marcador, el pigmento del pincel se agota rápidamente. Claro, no es que un lápiz o un bolígrafo sean eternos, pero su pigmento dura mucho más sin necesidad de recargarlo o hacerle algún ajuste. Este aparentemente pequeño o irrelevante cambio modifica mucho la dinámica con nuestra obra, y por ende es la segunda gran diferencia de la que hablamos, y que se evidencia particularmente bien cuando lo que estamos intentando hacer es una línea continua, precisamente como lo que estamos viendo en el ejercicio. Ya vimos 2 ejercicios muy simples, pero ahora pasaremos a algo un poco más complejo. Usando un pincel, vamos a entintar un dibujo. Para hacer más evidente el contraste, de preferencia usen un dibujo a lápiz,
pero si no, uno realizado con bolígrafo o incluso ya con color nos servirá de igual manera. Como decíamos, la dinámica con un lápiz o un bolígrafo es muy diferente a la que tenemos con un pincel, y eso puede ser que al principio ni nos guste ni nos convenza mucho el pincel, sobre todo si estamos esperando algo similar al estilógrafo con el que solíamos entintar. Pero así como esas diferencias pueden parecer desventajas, el pincel ofrece ciertas virtudes que ningún otro instrumento posee. Poder modificar la línea según sea la presión que ejerzamos o incluso el ángulo desde el cual lo estemos haciendo, le da un dinamismo y vida a nuestro trazo que simplemente ningún otro medio posee. Pintores como Lautrec entendieron muy bien eso y por ello sus pinturas tienen esa línea soberbia, fluida y dentro de un mismo trazo, a veces fina y sutil y otras gruesa y fuerte, haciendo que su pintura parezca un dibujo o su dibujo una pintura, un híbrido en realidad muy difícil de lograr porque implica un dominio tremendo del trazo. Precisamente nuestro ejercicio busca rescatar un poco de eso, de experimentar con esa maleabilidad que tiene nuestra línea al momento de salir de un pincel. Así que intenten jugar con ese elemento y comparar al final cómo se ve su trazo en un dibujo hecho con un bolígrafo y cómo se ve el que acaban de hacer con un pincel. Por eso, usar pinceles no solo nos irá adentrando a ellos y todas las virtudes que poseen, sino que nos servirá para mejorar nuestro propio trazo, aunque este sea simplemente a lápiz. Y eso es algo que sus dibujos les agradecerán mucho. Si el video te ha gustado, puedes ayudarme con un like, suscríbete al canal y sígueme en mis redes sociales. Los links están en la descripción.